Buenas digitales, y hoy quedaros hasta el final de este vídeo porque vamos a desarrollar una API con GraphQL de principio a fin, usando JavaScript. ¡Empezamos! Buenas digitales, pues sí, hoy vamos a crear una API con GraphQL o GraphQL, como le queráis llamar. Este tipo de APIs fueron desarrolladas por Facebook y en teoría, bueno, en la práctica también, aportaban ciertas mejoras a las APIs tradicionales. Por ejemplo, utilizando este tipo de APIs, puedes en una misma llamada pedir varias entidades, lo cual hace que se optimice muchísimo el flujo de peticiones, etc. También tiene un contrato que define toda la API, que en un momento dado puede servir como pues un estándar para tener un poco de documentación de lo que podemos esperar de esa API. También la gestión de versiones. En este tipo de APIs no tenemos endpoints, no tenemos unas llamadas a barra v1, barra clientes, barra no sé qué, sino que todas las peticiones van a la misma API. También puedes añadir nuevos campos y el usuario que está usando la API no sé si no está acostumbrado a usar esos campos, no le devuelve ningún tipo de error, él seguirá usando la API normalmente. Y también podemos marcar campos como obsoletos, como deprecated, ¿vale? Esto lo que permite es que el desarrollador que está usando nuestra API pues reciba un mensaje de que ese campo va a dejar de estar operativo en una serie de versiones y por lo tanto que tiene que actualizar su código. En este sentido, la gestión de versiones también está mejorada en este tipo de APIs. Pero esto, como siempre, lo mejor es verlo en la pantalla y en la práctica. Bien, pues como acabamos de comentar, aquí estamos en la página web de GraphQL. Aquí lo que hacen es básicamente presentarnos el tipo de APIs que ellos proponen y nos dan un poco unas pinceladas de sus ventajas, ¿no? Pues que puedes definir toda la API en un único documento, y esto es cojonudo, que puedes preguntar al API justo lo que quieras y como tú lo quieras, en una sola petición puedes pedir varias entidades y esto funciona muy bien. Y más abajo pues tenemos pues más ventajas. Acordaros, para hacer esto vamos a usar el lenguaje de programación JavaScript. Para ello necesitamos tener instalado Node.js en nuestro ordenador. Existe versión de Node.js tanto para Windows como para Mac como para Linux, con lo cual todo el mundo puede descargárselo e instalarlo y hacer lo que vamos a hacer hoy aquí. Vamos a empezar abriendo el terminal. Y primero nos aseguraremos que tenemos el Node.js instalado. Para eso hago node y ya me dice que tengo la versión 13.1.0 instalada en mi máquina. Ya puedo hacer control C y ya tenemos esto. Ahora lo que voy a hacer va a ser crearme una carpeta mkdir que le voy a llamar GraphQL YouTube. Me meto en GraphQL YouTube. Perfecto, ya estoy dentro. Y aquí lo que haremos será inicializar nuestro proyecto. Para ello haremos npm init. Nos pregunta cositas como por ejemplo el package, la versión, descripción, el ficherito inicial que va a ser index.js, tal. Bueno, esto lo decimos que sí. Y esto lo que nos crea es un ficherito llamado package.json que lo que hace es describirnos nuestra aplicación. A partir de aquí lo que haremos será instalar las dependencias. Las dependencias para nuestro proyecto son, bueno, primero npm install para que nos las instale y son Express, que Express es el framework más utilizado hoy en día para crear páginas web con JavaScript. Vamos a usar también GraphQL, que es el módulo para trabajar con GraphQL, y finalmente el módulo Express GraphQL, que es el módulo que nos permite trabajar
con GraphQL mediante Express. Finalmente yo le pongo el parámetro save para que me lo guarde todo y perfecto, ya tenemos todo instalado. Fijaros, tenemos el package JSON, que es el ficherito que ya teníamos creado de antes, y también la carpeta Node Modules, donde me ha metido todos los módulos que yo le he dicho. Express, GraphQL y Express GraphQL. Son todas las dependencias. A partir de aquí yo cojo y hago Nano. Nano es mi editor favorito. Los que usáis Windows podéis usar Notepad++ o el que más os guste. Lo mismo para Mac, lo mismo para Linux. Y voy a... Ups, a ver cómo se llamaba el fichero. Ah, no. Pues hago nano index.js. Y aquí es donde empezamos a programar. Y lo primero que le pondremos será las dependencias. En este caso, yo le defino las 3 dependencias que voy a usar. Express, que irán a la variable Express. Express-GraphQL, que irán a la variable GraphQL HTTP. Y GraphQL, que irá a la variable build-schema. Y lo primero que haremos será, pues, crear nuestro esquema, compilar nuestro esquema. Acordaros de que los esquemas en GraphQL tienen esta pinta, donde básicamente lo que definimos son tipos y campos. Vamos a ver lo que voy a hacer yo aquí. Mirad, ¡pam!, ya lo tengo. Me construyo mi esquema, que lo meto en la variable esquema, build esquema, y aquí dentro tengo mi esquema, donde tengo el tipo cliente que tiene 3 campos. ID, que es entero, nombre, que es un string, y teléfono, que es otro string. También tengo 2 queries definidas, una query que es clientes, que me devuelve un array de cliente, que es esto que tengo aquí arriba, y otra query que es cliente con un parámetro ID que me devuelve un cliente. Y luego tengo una mutación, addCliente, que tiene 2 parámetros, nombre y teléfono, y lo que devuelve es un cliente. Aquí también podría tener más mutaciones como modify cliente y remove cliente, por ejemplo. Bueno, de momento dejamos solamente añadir y dejamos las otras para vosotros. Si ya tenemos nuestro esquema, lo que tenemos que programar ahora es la implementación de este esquema. Para ello, yo lo hago de la siguiente manera, mirad. Primero, arriba del todo, me defino 2 variables. Una es clientes, que es un array donde vamos a meter todos los clientes que la gente nos vaya añadiendo. Podríamos meterlo en una base de datos, eso ya os lo dejo para vosotros. Y un contador, porque cada cliente va a ser incremental, entonces necesitamos un contador para que el primero sea el 1, el segundo el 2, el 3, el 4. A partir de aquí, defino en la variable root mi esquema o mi API. ¿Qué defino primero? La llamada clientes. La llamada clientes que devolverá el array de clientes, tal como yo tengo definido en mi esquema. Aquí, La llamada cliente, que a través del objeto data voy a poder leer el parámetro ID, y lo que hace es recorrerse todo el array de clientes y cuando encuentra el que tiene el ID que sea, lo devuelve. Y si no, pues devuelve null. Y finalmente la tercera llamada es addCliente, que lo mismo a través del objeto data yo podré leer el nombre y el teléfono. Básicamente lo que hace es me crea un objeto con el cliente, añado este objeto al array de clientes. Luego lo que hago es incrementar el contador y devuelvo el cliente, que es esto de aquí. Y ya está, fijaros, es súper sencillo. Si JavaScript destaca en algo, es en su capacidad para crear APIs. Brutal. Quizás es el lenguaje perfecto para crear APIs. Por cierto, en mi blog tenéis también cómo crear APIs en Java, en Go y en otros lenguajes. Y a partir de aquí ya lo único que nos queda es
definir nuestro servidor de Express. Entonces aquí yo lo que hago es me creo mi servidor de Express y en la ruta /GraphQL lo que hago es instanciar o meter mi servidor de GraphQL HTTP con los parámetros esquema, el esquema que tengo definido más arriba, el root value, el root que tengo definido más arriba, es decir, la implementación de la API, y finalmente el parámetro GraphIQL a true, que esto lo que nos va a dar es una interfaz para poder interactuar con el API, muy útil para temas de desarrollo, etcétera. Esto en producción, si queréis, lo podéis poner a false, ¿eh? Después le decimos que nuestra API pues estará escuchando en el puerto 4000 y sacamos por consola running GraphQL tal por el puerto 4000. Esto es todo, amigos. Yo guardo, salgo y hago node index.js. Lo arranco y él ya me dice, pues me saca el mensajito que teníamos programado y me dice que está escuchando en esta URL. Le digo copiar, abro el navegador, pongo la URL y fijaros lo que tenemos aquí. Tenemos GraphIQL, que es un editor para hacer peticiones a nuestra API. Como comentaba, ideal para que los desarrolladores que van a usar nuestra API puedan testear y demás. Y luego en producción, si queréis, lo quitáis o no. Tampoco debería hacer mucho daño. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues hombre, vamos a sacar un listado de clientes, ¿no? Este listado de clientes ahora mismo debería de estar vacío, pero vamos a asegurarnos. Para sacar un listado de clientes, básicamente lo que haces es la petición clientes y le pasas como parámetro los campos que quieres que te devuelva. Y le das actualizar y te dice que no tiene ningún cliente o que clientes está vacío. Vamos a añadir un cliente. Yo lo que hago es, quito esto de aquí y le digo add cliente. Voy a añadir un cliente que va a ser Pepe. Fijaros, esto es una mutación del estado de la API y le digo add cliente, nombre Pepe, teléfono 666-666. Acordaros que esto lo hemos programado en la API. Y después le digo que me devuelva los campos ID, nombre y teléfono. Le digo ejecutar y esto en principio me lo ha ejecutado y me ha devuelto los campos del cliente, Pepe y tal. Yo, si queréis, vuelvo a ejecutar el listado de clientes. Es lo mismo que hemos hecho hace un momento. Clientes, le digo que me devuelva el ID, el nombre y el teléfono y me devuelve un array con un solo cliente, que es el cliente que hemos creado. Vamos a crear otro cliente, así nos devolverá un array con dos clientes. Otra vez ejecuto mi petición, le digo ejecutar y efectivamente add cliente, ID 2, nombre Juan, teléfono el que sea. Además, le digo, ahora cojo y le vuelvo a decir, vale, pues devuélveme el listado de clientes otra vez y me devuelve pues un array con dos clientes. Hemos dicho que teníamos tres peticiones, el listado de clientes, que ya la hemos ejecutado varias veces, el add cliente, que nos añade un cliente y la hemos ejecutado dos veces, y nos falta la petición de cliente, que tiene como parámetro el ID de cliente y nos devuelve un cliente. Vamos a ejecutarlo. En este caso, ejecuto cliente, le paso el parámetro ID1 y los campos que me tiene que devolver son ID, teléfono, nombre y teléfono. Y efectivamente, el cliente 1 es Pepe con el teléfono tal y el cliente 2 es Juan con el teléfono tal. Si quiero, también le puedo decir que me devuelva el nombre sin el teléfono. Efectivamente, me devuelve del cliente 2, que es el que yo le he dicho, el nombre Juan.
Como veis, es un tipo de API muy útil y que se está empezando a utilizar muchísimo. Y como desarrolladores tenemos que estar preparados para dar soluciones a los negocios. No me voy a enrollar más. Entonces la pantalla se acaba aquí. Bien, digitales, pues esto ha sido el vídeo por hoy. Acordaros que, como siempre, en albertcoronado.com tenéis acceso a todos mis servicios profesionales, además de cantidad de artículos, vídeos. Tenemos una comunidad en Telegram donde podréis estar en contacto con más gente interesada en la informática corporativa y en estos vídeos, etcétera, así como la newsletter. Y atención, si queréis ser héroes, os podéis hacer de la comunidad Patreon. Acordaros que los Patreons tienen ventajas como contenido exclusivo, como tener privilegios como pedir contenidos en los vídeos, etcétera, o incluso salir en los créditos. ¿Qué os parece? Bueno, pues no os quiero dar más la tabarra. Muchísimas gracias y hasta la próxima.